Como dijiste, Elifaz habló en tres, como llamemos, en tres partes, le llama el primer discurso. Elifaz eh, estaba haciendo acuerdo de que en tiempos anteriores Job andaba persuadiéndoles a las personas y a él todo, que hay que confiar siempre en Dios y que hay que ser fuerte y, y Elifaz, en cambio, ocurrió que se cambiaron las cosas al verle Elifaz a Job que empezó a perder todas las cosas y todo lo que todos sabemos lo que le estaba pasando y estaba sufriendo fuertísimo Job. Entonces Elifaz pensó que no estaba haciendo no estaba, llamémosle, a cuentas con Dios. Cuando la gente peca, debería acogerse a la disciplina de Dios. Y entonces estaba como pensando mal y empezaba en ese sentido a hablar con Job. Y de aquí en adelante yo le iba a decir. Sí, Elifaz pedía ahora que él sea fuerte y que no es que los demás nomás deben ser fuertes, sino que él sea fuerte y que la consecuencia del pecado pone Dios la disciplina y que fue consecuencia de que algo estaba haciendo mal, que por eso le estaba disciplinando a Job, para que se arrepintiera. Eso. Excelente, excelente, Marquito y Yoli. ¿Algo más del grupo quisieran agregar? Tal vez fueron tres discursos. ¿Qué más? ¿Algo quieran resaltar en lo que Elifaz habló? Sí, o sea, yo estaba analizando lo del discurso 2 y como que hay una gran diferencia entre lo que él le dice al principio, que lo dice como que debe ser fuerte, debe ser valiente, recuerda que tú le decías a la gente que tuviera fuerza, ahora tú debes serlo, pero luego como que Elifaz en el discurso 2 se desfasa totalmente y como que no entiende qué es lo que en verdad le está pasando a Job. Entonces ya no le dice como que ten fuerza, sino que en verdad comienza a atacarlo diciendo que él tiene pecados muy graves. Entonces como que ahí Elifaz al principio es muy espiritual y todo, diciéndole, vamos, tú puedes, pero en el momento de ver que a Job le está yendo mal, en vez de creer que Dios tiene el control, piensa que Job está en el pecado más grande del mundo y por eso le va mal. Entonces, como que se desfasó y creo que luego se desfasa aún más. Entonces, eso. Excelente, David Santiago, gracias. Así es, así es. Elifaz estaba convencido de que Job estaba en pecado, de que Job era malvado y que estaba ocultando su pecado, ¿verdad? Y él creía que lo que estaba pasando era una disciplina de Dios sobre Job, como ustedes están compartiendo, ¿verdad? Y empezó un poquito como a escarbar, como a hurgar en lo que había pasado seguramente con Job. Sí, luego en el tercer discurso, Elifaz pensaba que la lista de pecados de Job era interminable y le acusa de no haber apoyado a sus amigos, a sus pobres, a las viudas, de no haber dado alimento. Entonces, él saca una lista de situaciones que Job pudo haber hecho y lo insta para que se arrepienta. Se nos congeló la imagen y el audio de Silvita. Hola. Estabas compartiendo, Silvita, sobre el tercer discurso. Si puedes repetir, por favor, se nos fue tu imagen y tu audio. Veamos, mientras pueden regresar, Silvita y Majito. Se nos han desconectado, parece ser. Quedó como sí, como congelado. Bueno, eso nos estaba contando Silvita, efectivamente, que como que Elifaz pensaba que esa lista de pecados sería muy larga y empezó a buscar razones. Miren ustedes que pienso que es una de las formas de pensar bastante comunes, ¿verdad? Las personas cuando
alguien tiene problemas, cuando a alguien le va mal, digamos, empiezan a hurgar y a especular. ¿Qué habrá hecho? ¿A qué cura habrá matado? Decía la gente a veces, ¿verdad? ¿Qué maldad habrá hecho? Algo tiene que haber pasado para que tenga este o tal o cual problema. Y es una forma de pensar, una cosmovisión, una manera de interpretar que casi siempre es equivocada. Muchas situaciones, en este caso con Job, veremos en el desenlace que no era así, que no era una disciplina de Dios, precisamente lo que estaba pasando a Job, y se aclara luego en el desenlace. Entonces, eso, muchas gracias. ¿Algún otro aporte antes de que pasemos al grupo 2, por favor? Sobre Elifaz. Bien, excelente, excelente. Grupo 1, gracias por sus valiosos aportes. Vamos ahora al grupo número 2, las palabras de Bildad y de Zofar. ¿Qué encontraron ustedes, por favor, que nos puedan compartir? Bueno, en nuestro grupo nos pusimos de acuerdo y mi esposa y yo vamos a ver el tema de Bildad. Vemos aquí que el argumento de Bildad era esencialmente el mismo de Elifaz. Empieza puesto que tenían la misma teología, ellos creían que el problema de la muerte de los hijos era como consecuencia del pecado, ¿no es cierto? Y también él estaba seguro de que los hijos de Job habían muerto a causa de sus pecados, ¿no es cierto? Entonces, si en realidad Job fuera recto, Dios lo vindicaría. Job no fue vindicado por Dios, por tanto, debía de ser malo. En este punto, pues, vemos que Bildad lo está prácticamente no dándole un apoyo, sino lo está juzgando, le está recriminando, le está haciendo una serie de cosas, como vimos adelante que Elifaz le dice que los pecados son interminables. Si ellos tienen la misma teología, entonces le está diciendo lo mismo, que por los pecados de ellos los hijos murieron. Y puede ser que si nosotros leemos todo el contexto de Job, los hijos sí estaban desviándose el camino, ¿no es cierto? No estaban obedeciendo a su padre. Y por un lado puede que tenga razón él, pero Bildad está proclamando la justicia de Dios y creo que si fueron a darle un apoyo, no fueron de apoyo, más bien lo están juzgando y no le están ayudando ahí en ese caso. Y también cree que Job y todos los malvados eran como plantas sin agua. En ese ejemplo, y también hace una comparación, que si los hijos son como plantas sin agua, y vemos que las plantas sin agua pues se secan, ¿no es cierto? Y los hijos estaban secos, estaban sin seguirle al Señor. Ahí vuelvo a repetir lo de Elifaz, pues obviamente que si ellos no estaban, si Job no estaba obediente, sus hijos peor, pero probablemente yo pienso que estaban equivocados porque Job, el Señor le reconoce que él fue un hombre recto y correcto, ¿no es cierto? Entonces también vemos que más tarde Dios mismo reveló el error de Bildad. Y por último, en la crucifixión de Cristo vemos que Dios entregó a su propio Hijo para la salvación de nuestros pecados. Entonces también hay que ver esa comparación. Entonces, finalmente, Bildad advirtió a Job que los malvados siempre tendrían problemas y los problemas siempre tendrán en muerte, como que la desobediencia conduce a la muerte. Pero vemos una vez más que los amigos de Job están equivocados. Job fue correcto, probablemente sus hijos no fueron los correctos. Pero vemos que este es un problema entre Dios y el diablo, que están conversando para ver la fidelidad de Job. Hasta ahí nuestro comentario no lo pudimos compartir con nuestro grupo porque el tiempo se nos acabó. Mil disculpas, pero por favor. Está muy bien, más bien, gracias, excelente. A usted, Lucilita, Dios le bendiga.
por sus aportes acerca de Bildad. Está muy bien. Vamos ahora con Sofar, entonces, por favor. Ok, ahí va. Ya. Ok, Sofar hizo su discurso bastante fuerte sobre Job, ¿no? Los discursos de Sofar eran bastante con palabras ásperas. Tenía seguridad de lo que decía, estaba completamente seguro, pero lamentablemente equivocado, igual que sus otros amigos. Pensaba que Job estaba mintiendo acerca de su justicia, y es así como él lo acusó, que él mentía y que no decía la verdad, y le decía que él tiene que decir la verdad para liberarse de esa oscuridad. Lo demás va a decir Rod. ¿Yo? No, está bien. Adicionalmente, obviamente creía que todo estaba basado en su actitud de Job, o sea, era consecuencia de su comportamiento, de su manera de proceder, decía el amigo de esto acerca de Job. Entonces, que si es que él reconocía que estaba viviendo en injusticia y en pecado, definitivamente aquella situación de dificultad que estaba pasando, simplemente pasaría y que no volvería a suceder lo que le estaba pasando, que todo era a causa de lo que, de su mal caminar. Y a mí por último, pues, este amigo le incluye a Job en el grupo de los hombres de los malvados, y ahí habla de Job capítulo 20, del 24 a 29, acerca de todo aquello que les va a pasar a los malvados. Y pues su amigo le encajó, lo encasilló dentro de este grupo, y que todo esto le iba a pasar debido a su forma de vida, que según él también era porque estaba viviendo en desobediencia, en iniquidad, y todo era porque era la consecuencia de lo que le estaba viviendo. Básicamente eso es lo que se pudo concluir. En principio los tres amigos, si así eran los amigos, que bueno, no tener enemigos, pero desconfiaron completamente de Job acerca de su integridad como tal, y pusieron entera duda, y más bien le acusaron de que vivía en permanente desobediencia y pecado. Excelente, muchísimas gracias también, Tony María, Dios les bendiga. Ustedes han entonces llegado, han descubierto justamente lo más importante, y es que los tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, estaban básicamente en la misma postura. Todos estaban pensando que Job había hecho lo malo, que Job había fallado. Estaban en ese marco de pensamiento que decíamos: si es que tienes un problema, alguna dificultad, aflicción, tiene que ser que algo malo has hecho, ¿verdad? Como cuando se acuerdan que el Señor Jesús iba con los discípulos y había un enfermo y le dijeron los discípulos: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque asumían que si estaba en una aflicción, que si estaba con enfermedad, es porque o había pecado él o sus padres. Y era un esquema de pensamiento en el Oriente y en aquella cultura un poco arraigado. Y el Señor dice: no, no es así, es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, no siempre, puede ser que algunas veces los seres humanos asumimos las consecuencias de la maldad, del pecado, indudablemente, pero no siempre es así. Entonces, vamos a ver ahora en el desenlace del libro un poco cuál era la realidad. Aparece otro personaje, ahí luego aparecen las palabras de Job, pero más abajo habrá Eliú. Eliú era el más joven de todos, el capítulo 32 al 37, comparte sobre Eliú, que era el más joven, y él esperó al último para hablar, mostrando respeto hacia los mayores. Él, en su discurso, sobre todo Eliú, defendió a Dios, habló de que Dios habla por medio de visiones, de sueños, del dolor, aún de los ángeles, y es el que tiene una postura un poco más diferente de la de los demás. ¿Cómo responde Job? Vamos ahora a volver a los grupos, y el grupo 1 se va a centrar en las palabras de Job. Está en la página 137, donde dice palabras de Job. Van a leer, voy a darles un poco menos de tiempo, muy así, bueno, sí pueden ser unos 10 minutos a los dos grupos. El grupo 2 se va a centrar en lo que Dios le respondió a Job, en la página 138, el literal F. Entonces, este momento regresamos, repito, el grupo 1 va a mirar las palabras de Job en la página 137, y el grupo 2 va a mirar
lo que Dios respondió a Job en la página 38. Entonces, por favor, regresamos a los grupos en la misma forma. Marquito y Yoli pueden darle clic ahí, desapareció Marquito y Yoli para pasar al grupo. Ahí ya, exacto. Muy bien. Versículos de la Biblia y después lo del libro. Porque ahí podemos ver la realidad de lo que está pasando según los versículos. No hay tiempo. Sí. Ahora, La cosa es que aquí en el libro está resumido todo lo que Dios habló, porque es Job 6, Job 7, Job 9, Job 12, Job 10, Job 13, uy, Job 19, Job 21. Sí, eso yo quería decir, chicos, solo tenemos 10 minutos, entonces, Yolita, danos lectura y te seguimos nosotros con el texto de las palabras de Job.